Bienvenidos a tu canal Tu Camino del Alma. Hoy exploraremos un elemento poderoso y lleno de simbolismo en la Biblia, la sal. Descubre con nosotros 10 principios sorprendentes de integrar este antiguo símbolo en tu vida diaria para atraer protección, purificación y bendiciones. No te lo pierdas. Comencemos ya. Iniciemos con el primer principio. Enfrentar el conflicto moral. En este principio, María enfrenta un conflicto moral cuando sus valores cristianos son puestos en duda por su propia familia. Aunque siente el peso de la crítica, ella encuentra refugio en la oración. A través de esta práctica, descubre su propósito como sal de la tierra. María se encuentra en un conflicto moral cuando su familia critica sus valores cristianos. Esta situación es común en la vida de muchos creyentes, que a menudo deben defender su fe ante quienes no comparten sus creencias. La clave está en cómo respondemos a este conflicto, y la Biblia nos ofrece guía y consuelo sobre cómo enfrentarlo con dignidad y gracia. Revisemos en este caso Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando María enfrenta el rechazo de su familia, puede sentir que está sola, pero la Biblia nos asegura que esto es una señal de estar en el camino correcto. Jesús mismo enfrentó la oposición de muchos, incluso de los más cercanos a él. Es importante que, como María, sepamos que el conflicto moral no debe ser visto como una señal de fracaso, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Es muy importante resaltar que la manera en que respondemos a la crítica es crucial. No debemos caer en la tentación de responder con ira o resentimiento, sino con mansedumbre y respeto. La esperanza que tenemos en Cristo es nuestra mayor defensa. En conclusión, en esta primera parte, María, al enfrentar las críticas de su familia, tiene la oportunidad de ser un ejemplo de gracia y sabiduría. Su confianza no está en las opiniones de los demás, sino en la verdad de Cristo. Al orar y reflexionar, ella puede encontrar paz y propósito en medio del conflicto. Como Jesús nos enseñó, ser sal de la tierra significa ser un agente de preservación y transformación. A veces, eso implica enfrentar críticas y oposición. Pero si lo hacemos con amor y paciencia, no solo fortaleceremos nuestra propia fe, sino que también podemos influir positivamente en aquellos que nos rodean. Así como María enfrenta este conflicto moral y encuentra su propósito, veremos en el próximo principio cómo puede transformar su dolor en un propósito aún mayor, a la luz de su misión espiritual. Transformar el dolor en propósito. En este segundo principio encontramos que, para María, el rechazo de su familia duele, pero María aprende a transformar ese sufrimiento en parte de su misión. Ella comprende que su dolor no es en vano, sino que es una oportunidad para cumplir con su propósito espiritual. María siente el dolor de ser rechazada por su familia debido a sus creencias, lo que la lleva a un profundo sufrimiento emocional. Sin embargo, este sufrimiento puede ser transformado en algo más grande, en su propósito espiritual. En la Biblia, el dolor y el sufrimiento no son ajenos a la vida del creyente, pero siempre se nos enseña que, con la ayuda de Dios, ese dolor puede convertirse en una herramienta para crecer y cumplir con nuestra misión. Recordemos este pasaje de la Biblia, de Primera de Romanos capítulo 8, versículo 28 y siguientes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. María puede tomar consuelo en esta promesa, sabiendo que su sufrimiento actual no es inútil, sino que está siendo transformado para su crecimiento espiritual y para el cumplimiento de su propósito en el plan de Dios. Reflexionemos en lo siguiente: el dolor, cuando lo miramos desde una perspectiva terrenal, parece injusto y sin sentido. Pero, desde una perspectiva divina, el dolor puede ser un instrumento de transformación y de acercamiento a Dios. A lo largo de la Biblia, vemos muchos ejemplos de cómo Dios utilizó el sufrimiento para refinar y fortalecer a sus siervos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió encarcelamiento y años de separación de su familia,
pero Dios transformó ese dolor en una misión de salvar a su pueblo. María está aprendiendo que, el dolor que siente por el rechazo familiar no es en vano. Dios lo está utilizando para refinarla, fortalecer su carácter y prepararla para una misión mayor. Al transformar su dolor en propósito, María se convierte en un reflejo de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Ahora que María ha comenzado a transformar su dolor en propósito, veremos en el siguiente principio, cómo el poder de las palabras puede ser una herramienta crucial en su camino hacia la reconciliación y la sanación de sus relaciones. El poder de las palabras. En este principio ten muy presente que, las palabras tienen el poder de sanar o herir. María decide usar sus palabras con sabiduría, buscando siempre la reconciliación y no la ruptura. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir, sanar o herir. En la situación de María, donde sus relaciones familiares están tensas debido a sus creencias, el uso sabio de las palabras puede marcar la diferencia entre reconciliación y ruptura. La Biblia nos enseña que nuestras palabras no deben ser tomadas a la ligera, ya que tienen el poder de influir profundamente en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En este principio analicemos la lectura bíblica de Proverbios, versículos 18 al 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pon mucha atención porque esta reflexión es muy importante. En este versículo nos recuerdan que lo que decimos puede traer vida o muerte, así es vida o muerte, tanto en sentido literal como figurado. Nuestras palabras pueden avivar relaciones o destruirlas, pueden elevar a otros o desanimarlos profundamente, así que siempre que vayas a hablar tómate unos minutos y piensa muy bien lo que vas a decir. Para María, en medio del conflicto con su familia, es vital que use sus palabras para construir puentes, no muros. Al elegir con cuidado sus palabras, ella puede contribuir a la sanación en lugar de aumentar las heridas. Escucha muy bien esto, en un momento de conflicto, es fácil dejarse llevar por las emociones y decir cosas de las que luego nos podemos arrepentir. Recuerda que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y mucho más lentos para enojarnos. Esto es una clave fundamental para evitar que nuestras palabras se conviertan en herramientas de destrucción. No dejemos pasar este principio sin analizar otra lectura de la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si pensamos con detalle, a veces, esto significa guardar silencio en lugar de hablar, y otras veces significa elegir con cuidado cómo expresar lo que sentimos. Las palabras que edifican crean la posibilidad de reconciliación y paz. Concluyendo este principio, María está aprendiendo que el poder de sus palabras no puede ser subestimado. En sus conversaciones difíciles con su familia, sus palabras pueden ser instrumentos de sanación si las utiliza con sabiduría y mansedumbre. Cada palabra que pronuncie debe ser cuidadosamente considerada, sabiendo que tiene el potencial de traer vida a una relación rota. Al igual que la sal preserva y mejora, nuestras palabras deben ser sazonadas con sabiduría y amor. María debe recordar que cada palabra puede ser una semilla de paz o de discordia, y al elegir palabras llenas de gracia, estará siguiendo el mandato de Cristo. Ahora que junto con María hemos aprendido sobre el poder de las palabras para edificar y sanar, en el siguiente principio exploraremos la importancia de mantener su salinidad espiritual, para influir positivamente en el mundo que nos rodea. Mantener la salinidad espiritual. Mantener la salinidad espiritual es crucial. María comprende que para influir positivamente en su entorno, debe preservar su fe y no dejarse corromper por el mal. En la Biblia, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, lo que implica que, como creyentes, tenemos un papel activo en la preservación del bien y la resistencia al mal en el mundo. Mantener nuestra salinidad espiritual significa estar firmes en nuestra fe y ser agentes de influencia positiva. Para María, este concepto es crucial. A pesar de la oposición y el rechazo que enfrenta, ella debe recordar que su rol como sal de la tierra es mantenerse íntegra y fiel a su propósito espiritual. Ahora continuemos repasando una nueva lectura, Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Entiendes la importancia de estas palabras? Es muy importante tener presente que, si los creyentes pierden su capacidad de influir positivamente, se vuelven irrelevantes en el plan de Dios.
La sal que pierde su sabor es inútil. De la misma manera, si no mantenemos nuestra fe viva y vibrante, perdemos nuestro impacto en el mundo. Por ello, y continuando con nuestra historia, María debe cuidar su salinidad espiritual, manteniendo su fe activa y su conexión con Dios fuerte, para que su vida sea un testimonio de transformación y esperanza. La sal tiene propiedades que van más allá del sabor, que es un preservante natural. En tiempos antiguos, la sal era esencial para conservar los alimentos y prevenir la corrupción. De manera similar, los cristianos están llamados a ser ese agente que preserva la verdad, la justicia y la bondad en un mundo que a menudo tiende a la corrupción moral. Pon mucha atención a la siguiente reflexión: la verdadera fuerza de la sal de la tierra radica en su capacidad de transformar lo que está a su alrededor. María, al preservar su integridad y su amor por Dios, puede ser una fuente de cambio en su familia, en su comunidad y en su propio corazón. Pasamos ahora al siguiente principio: obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia a Dios le da paz a María en medio de la confusión. A través de la oración y el arrepentimiento, María busca y encuentra la luz de Dios, que la guía hacia su propósito. La obediencia a la voluntad de Dios es uno de los principios más importantes de la vida espiritual. Para María, quien está enfrentando el rechazo y la crítica, seguir la voluntad de Dios le ayudará a encontrar paz y propósito en medio de la adversidad. En las Escrituras, la obediencia no es vista como una carga, sino como un camino hacia la verdadera libertad y la bendición de Dios. Cuando seguimos su voluntad, evitamos caer en la desolación espiritual y encontramos dirección para nuestras vidas. Reflexionemos sobre la lectura bíblica, Juan capítulo 14 versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Este versículo muestra la íntima conexión entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. La obediencia es una expresión de nuestro amor por Él y, a través de ella, experimentamos su presencia en nuestras vidas. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando las circunstancias nos invitan a rebelarnos o a seguir nuestro propio camino. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la desobediencia lleva a la desolación espiritual, mientras que la obediencia trae paz, propósito y bendición. Un ejemplo claro es la vida de Jonás, quien intentó huir de la voluntad de Dios y terminó en una situación desesperada hasta que finalmente obedeció. No lo olvides, Dios siempre tiene un plan, y al obedecer, permitimos que ese plan se manifieste en nuestras vidas de maneras sorprendentes. María está descubriendo que, a través de la obediencia, puede evitar la desolación espiritual y vivir en la luz de Dios. La obediencia no es un simple acto de cumplimiento, sino una forma de alinear su vida con el plan perfecto que Dios tiene para ella. En lugar de enfocarse en la desaprobación que recibe de su familia, María puede encontrar consuelo en saber que está caminando en la dirección correcta, conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo obedeció a la voluntad del Padre hasta la cruz, y fue exaltado a través de su obediencia. Del mismo modo, María será fortalecida y bendecida por su fidelidad. Espera, porque ahora en el desarrollo del sexto principio vas a profundizar en cómo la obediencia a la voluntad de Dios protege a María de la desolación espiritual y la lleva hacia la paz y el propósito. ¿Te parece que continuemos con el siguiente principio? Bueno, pues adelante. La oración y el discernimiento. La oración es el canal directo que nos conecta con Dios. A través de ella, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también escuchamos la guía divina. El discernimiento, por su parte, es la capacidad de entender y reconocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Para María, en medio de sus conflictos familiares, la oración y el discernimiento son esenciales para encontrar paz, avanzar y tomar decisiones sabias. Al buscar la dirección de Dios, puede dejar atrás el dolor del pasado y moverse hacia un futuro en armonía con su voluntad. Como ya lo hemos venido haciendo en este vídeo, recurramos a la siguiente lectura. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta lectura nos recuerda algo sumamente importante, que la oración no solo es pedir, sino también entregar nuestras preocupaciones a Dios. Al hacerlo, y no lo olvides, Dios promete darnos una paz que va más allá de nuestra comprensión y allí si lo hacemos tal cual empiezan a sucederse los milagros.
María puede encontrar consuelo en este pasaje, sabiendo que, al orar con fe y gratitud, Dios tomará control de la situación, trayendo paz a su corazón, incluso si el conflicto con su familia persiste. El discernimiento, que nace de la oración, es clave para tomar decisiones sabias. La Biblia nos enseña que aquellos que buscan la dirección de Dios serán guiados por caminos rectos, Proverbios, capítulo 3, versículo 6. El discernimiento espiritual no se trata solo de elegir entre el bien y el mal, sino de encontrar la voluntad perfecta de Dios en medio de las opciones que la vida presenta. Para María, el discernimiento le permitirá saber cuándo debe hablar y cuándo debe guardar silencio, cuándo debe actuar y cuándo debe esperar en el Señor. Al orar y discernir, ella podrá tomar decisiones que reflejen el amor y la verdad de Dios. Podemos concluir respecto a nuestra historia y con base en este principio que, María está descubriendo que la oración es más que un acto ritual, que es una conversación viva con Dios que le trae paz, guía y claridad en medio de la confusión. A través del discernimiento que viene con la oración constante, María podrá soltar el pasado y moverse hacia el futuro con un corazón confiado en la voluntad de Dios. No olvidemos que en la Biblia está llena de ejemplos de personas que, en medio de crisis, encontraron dirección en la oración. Desde el rey Salomón, quien pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, hasta Jesús, quien oraba fervientemente antes de tomar decisiones importantes, todos ellos nos enseñan la importancia de buscar la guía divina. Antes de terminar este principio, repasemos la siguiente lectura basada en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Aquí Dios promete guiar a sus hijos y mostrarles el camino a seguir. Esta es una promesa en la que María puede confiar. Mientras continúe buscando a Dios en oración y pidiendo discernimiento, Él no la dejará sola. Él la guiará hacia la paz y el propósito, incluso en medio de las dificultades. Ya que vimos cómo Dios no deja solos a sus hijos, analicemos qué debemos hacer de nuestra parte para que todo salga bien. Continuemos con el siguiente principio. Principio 7. El compromiso con la fidelidad. La sal es símbolo de fidelidad en la Biblia, un recordatorio de los pactos duraderos entre Dios y su pueblo. María sabe que debe preservar la pureza y sinceridad en todas sus relaciones. La pureza no es solo un concepto moral abstracto, en la vida cristiana, se trata de tener un corazón limpio y un compromiso con Dios en cada aspecto de la vida diaria. María puede encontrar un sentido profundo al entender que, incluso las tareas más simples, como cuidar de su hogar o trabajar, pueden convertirse en ofrendas sagradas si se hacen con devoción. Este principio invita a ver cómo la pureza y el compromiso con lo sagrado pueden transformar cada acción cotidiana en algo que agrada a Dios y fortalece nuestro caminar espiritual. Revisemos la siguiente lectura para que te des cuenta lo sencillo que puede ser. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Analizando esta lectura, todo lo que hacemos, incluso las actividades más mundanas, pueden y deben hacerse para glorificar a Dios. La pureza aquí se refiere no solo a la moralidad, sino a la intención con la que hacemos las cosas. ¿Lo hacemos de mala gana o lo hacemos como una ofrenda al Señor? Haciendo una reflexión acerca de lo que hemos escuchado, el compromiso con lo sagrado no se limita a momentos de oración o estudio bíblico, se refleja en la forma en que manejamos nuestras responsabilidades diarias. La Biblia habla de servir con diligencia y alegría en todo lo que hacemos. Jesús mismo dijo que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Para María, este compromiso significa que, a pesar de los conflictos y desafíos que enfrenta, puede ver sus actividades diarias como oportunidades para crecer espiritualmente y glorificar a Dios. Al realizar cada tarea con amor y pureza, está fortaleciendo su relación con Dios y viviendo su fe de manera tangible. Imagínate por un momento si cada uno de nosotros aplicara este principio de manera cotidiana. ¿Cómo crees que sería nuestro mundo, nuestras relaciones y la forma de vida? Seguro sería mucho mejor de lo que es ahora. Podríamos concluir que, con base a lo expuesto en este principio, la pureza y el compromiso con lo sagrado se reflejan en la forma en que manejamos las pequeñas responsabilidades diarias. Al vivir con integridad y devoción en cada aspecto de su vida, María está demostrando su amor por Dios. Sus tareas cotidianas, hechas con un corazón puro, son una ofrenda agradable a Dios. En un mundo que a menudo separa lo sagrado de lo secular, este principio nos enseña que no existe tal división para los creyentes. Cada acción, si se hace con el propósito correcto,
puede tener un profundo significado espiritual. Ahora no dejes de escuchar el principio número 8. La sal como símbolo del pacto duradero entre Dios y su pueblo. Antes de ofrecer cualquier acto, María se asegura de que sus intenciones sean puras. No solo lo hace por obligación, sino con devoción y amor. En la Biblia, la sal tiene un significado profundo y simbólico, representando pureza, preservación y, especialmente, el pacto duradero entre Dios y su pueblo. Este pacto es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios hacia nosotros y lo que Él espera de nuestra vida en respuesta. Para María, entender el significado de la sal como símbolo de este pacto puede fortalecer su fe, recordándole que, a pesar de los desafíos que enfrenta con su familia, su relación con Dios es firme e inquebrantable. Este pacto de fidelidad está sellado por la pureza y la verdad de Dios. En el contexto bíblico, la sal tenía un valor más allá de su uso culinario o preservativo. Era utilizada en las ofrendas, indicando un pacto perpetuo y duradero. Dios no abandona a su pueblo, y la sal simboliza su compromiso de preservarnos y purificarnos. María, al reflexionar sobre su propio compromiso con Dios, puede ver este pacto como una promesa de que Dios no la abandonará. Aunque su familia la critique por sus creencias, ella sabe que la relación que tiene con Dios es más sólida que cualquier oposición externa. Escuchemos esta parte de la Biblia donde se indica la importancia de la sal, Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Entendamos acá cómo Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal, lo que simboliza la importancia de la pureza y la fidelidad en cada acto de adoración. Cada vez que se ofrecía un sacrificio, la sal estaba presente como símbolo de que el pacto entre Dios y el hombre debía mantenerse puro e íntegro. Para María, esto significa que cada acto de su vida debe estar sazonado con integridad y dedicación. Ella puede ver sus actos diarios, tanto grandes como pequeños, como una oportunidad para reafirmar su pacto con Dios, asegurándose de que su vida refleja la pureza y el compromiso que Él espera. La sal, como símbolo de pacto, representa la pureza, la preservación y la permanencia de la relación de Dios con su pueblo. María puede encontrar consuelo en saber que, a pesar de los conflictos en su entorno, su relación con Dios es duradera y está basada en una promesa inquebrantable. Seguimos avanzando y en este nuevo principio vamos a analizar. La ofrenda ante Dios debe ser completa y sin corrupción. La paz en las relaciones es un esfuerzo diario. María decide ser un agente de paz, incluso cuando enfrenta situaciones de conflicto y dificultad. Una ofrenda ante Dios no se trata solo de lo que entregamos físicamente, sino del corazón y la pureza detrás de nuestra ofrenda. En el Antiguo Testamento, Dios exigía que las ofrendas fueran sin defecto, completas y puras. De la misma manera, nuestras vidas y actos de adoración deben ser presentados con integridad, sin corrupción ni doble intención. Para María, esto significa que cualquier cosa que ofrezca a Dios, ya sea su tiempo, servicio, o actos de bondad, debe ser hecho con sinceridad y sin contaminación, tanto en su corazón como en sus acciones. Una ofrenda completa es aquella que refleja una vida vivida en fidelidad. No solo se trata de lo que damos en términos materiales, sino de cómo vivimos cada día. La corrupción de nuestras ofrendas ocurre cuando actuamos por motivos egoístas o con hipocresía. Jesús mismo criticó a los fariseos que hacían alarde de su religiosidad, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. La corrupción de una ofrenda no necesariamente tiene que ver con defectos físicos, sino con defectos en el corazón. Cuando actuamos por orgullo, egoísmo o para obtener reconocimiento, estamos contaminando lo que debería ser puro. Dios valora la intención pura más que la magnitud del sacrificio. Por último, en este vídeo vamos a reflexionar acerca de preservar la paz a través de la oración. La sal también preserva la paz. A través de la oración, María mantiene su espíritu en armonía, recordando que cada acto de paz es una semilla de reconciliación. María ha aprendido que ser sal de la tierra es un llamado a la pureza, la fidelidad y la paz. Con cada acto, ella preserva lo bueno, transforma el dolor en propósito y camina fiel a la voluntad de Dios. El conflicto es inevitable en nuestras relaciones, ya sea con familiares, amigos o colegas. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a ser agentes de paz.
La paz no es algo que simplemente ocurre, que es el resultado de esfuerzo constante, paciencia y sacrificio. Este es un desafío diario, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, críticas o rechazo, como el que enfrenta María en su familia. María puede aprender que la paz en sus relaciones familiares, a pesar de las críticas por sus valores, requiere un compromiso diario de amor, oración y sabiduría, confiando en que Dios está obrando en cada corazón. La paz es un resultado del trabajo interno que Dios hace en nosotros y que debemos reflejar hacia los demás. La paz en nuestras relaciones es una elección diaria. No siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos rechazo o incomprensión, pero Jesús nos llama a ser pacificadores. María puede ver su situación como una oportunidad para crecer en paciencia, amor y sabiduría, confiando en que cada pequeño acto de reconciliación y paz está siendo usado por Dios. Si bien no siempre podemos controlar cómo los demás reaccionan, podemos controlar cómo respondemos. La paz que llevamos dentro nos permitirá ser una luz en medio de cualquier conflicto. A lo largo de estos principios, hemos reflexionado sobre el simbolismo de la sal y su aplicación práctica en nuestras vidas espirituales y cotidianas. Hemos visto cómo la sal representa pureza, preservación, pacto y paz. Todos estos elementos apuntan a una vida que refleja el amor y la verdad de Dios en cada aspecto, desde nuestras relaciones hasta nuestras ofrendas y compromisos. Para María, y para todos nosotros, cada día es una oportunidad de vivir estos principios, recordando que Dios nos llama a ser sal en la tierra y luz en el mundo, preservando lo bueno, sanando relaciones y manteniéndonos fieles a nuestro pacto con Él. Para finalizar, ahora que hemos explorado estos principios fundamentales de nuestra fe, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. En tu canal, Tu Camino del Alma, estamos aquí para acompañarte y caminar contigo en este proceso de crecimiento espiritual.